Yo le subí al Drive ¿cómo es? La filmina que pedí que miren, que estudien y que la evalúen. Y el programa de ejemplo, o sea, el programa donde estuvimos evaluando cómo es la programación secuencial, la metodología. Vamos a hacer un pequeño repaso de eso. Y vamos a completar el tema de funciones secuenciales. Bien, hacemos un pequeño repito del tema. Acuérdense que el objetivo de esto es tener un programa, a ver, una metodología para programar. No tiene otra función. Tener un modelo de programa que nos permita desarrollar programas para control de funciones secuenciales o de aquellas aplicaciones que tienen una secuencia de acciones y que pueda inclusive tomar decisiones, bifurcarse, etcétera, etcétera. Las secuencias, les repito, pueden ser aplicables a una máquina o a un proceso, cualquiera para cualquiera de estas situaciones, este modelo al que estamos llegando es válido. Bueno, eso ustedes tienen la filmina y esos son los fundamentos. Vamos a recordar rapidito. La idea es definir cada paso del programa, el camino que tiene que recorrer. Para cada paso hay que definir qué hace el paso, con qué y cómo. En el con qué y cómo nosotros tenemos que definir el paso y tenemos que definir la acción con la que se va a realizar ese paso. Esta es la representación bajo normas. Pueden hacerlo. Yo les recomiendo que si por ahí desarrollan algún programa de control con funciones secuenciales, cumplan las normas, es decir, se acostumbren a trabajar con la señalización de normas. Les va a resultar mucho más fácil porque a la larga se acostumbran a una forma de trabajar y después ya no tienen que estar perdiendo tiempo a ver qué es lo que pusieron, ya sabe qué significa cada cosa. Esta es la simbología del paso y esto denle importancia en que se sugiere responder a la pregunta ¿qué hacer? Cuando uno va a definir el paso dice ¿qué tengo que hacer? No con qué ni cómo, no. ¿Qué es lo que tengo que posicionar una pieza, calentar algo, un fluido en un recipiente, por ejemplo, o tengo que arrancar un motor simplemente porque cumple una función determinada o por lo que sea? Respondiendo a esa pregunta uno define el paso. Luego, definir las acciones de los pasos, de cada paso, y acá hay que responder a la pregunta para definir las acciones, cómo hacer y con qué hacer. Al responder la pregunta con qué hacer, ustedes van a definir los actuadores, él o los actuadores con los que van a realizar esa acción. Y con eso ustedes ya están haciendo la ingeniería de la aplicación. Otra cosa importante es el concepto de transición, que es el pasaje de un paso a otro. Y hay varios tipos de transiciones. Acá se muestra, para empezar el tema, se muestra en la filmina la transición simple. Y la transición conlleva el concepto de activación de paso primero. Es necesario estar activado el paso anterior. Conlleva el paso de, conlleva los conceptos de condiciones de transición o condiciones de paso, también yo lo llamo por ahí cuando trabajo por mi cuenta, que es que el paso antecedente, los pasos precedentes estén activados, que los pasos precedentes, o sea, los anteriores, los que terminan, él o los anteriores que terminan antes de la transición, hayan finalizado, con lo cual tiene que finalizar las acciones y darse las condiciones que
puedan llegar a surgir de condición de final de paso para cada uno de ellos. Y luego, para terminar la transición, se tienen que cumplir las condiciones del propio paso o del paso siguiente. Cada paso siguiente puede tener sus propias condiciones para iniciar sus acciones. Cumplidas las condiciones de transición, se activa el paso poniendo una variable binaria en valor 1. Y con ese bit o con esa variable binaria en 1, uno puede iniciar las acciones del paso siguiente. Luego analizamos distintos tipos de transiciones fuera de la transición simple, donde, digamos, independientemente de más allá de la transición simple, puede haber una bifurcación. La bifurcación puede ser básicamente de dos formas: o transición direccionada o transición simultánea. La transición direccionada es aquella que está en una bifurcación, por lo tanto, la bifurcación puede tomar distintos caminos, pero en la secuencia solamente toma uno de ellos. Y la transición simultánea es la que, posteriormente a la transición, la secuencia se cumple por todos los caminos de la transición. Ahora, muchos me preguntarán si existe bifurcaciones combinadas, es decir, hay algunas que son excluyentes entre sí, algunos pasos en la transición como transición direccionada, y al mismo tiempo algunas pueden ser simultáneas. Sí, se puede dar el caso. Se analiza acá en el apunte simplemente las dos, pero para no, digamos, recargar mucho el tema, simplemente se las analiza esas dos y después, si se da la combinación en algún ejemplo, se verá. ¿Me esperan un ratito, por favor? Mientras tanto lean eso. Un segundo, por favor. Chicos, disculpen la interrupción. ¿Están ahí o me fui yo y se fueron todos? Estamos, profe. Estamos, profe. Bien. Estamos, profe. Las condiciones de transición se las puede analizar en función del tipo de transición. Las transiciones simples, bueno, ya fueron analizadas, y las condiciones de transición en las bifurcaciones direccionadas, lo que se puede decir es que son excluyentes entre sí. Es decir, si se da una condición hacia uno de los caminos posibles, no se puede dar en los otros, se excluyen. O una caja es alta o es baja, no puede ser alta y baja al mismo tiempo. ¿Sí? O si es una temperatura, bueno, si la temperatura de un fluido está por sobre tal valor, no puede estar por arriba de ese valor y por debajo de ese valor al mismo tiempo. Es decir, tienen que ser bien excluyentes. En el caso en que uno haya dudas, el programador tiene que utilizar un criterio muy firme para lograr determinar cuáles son los factores que son excluyentes en las distintas condiciones. Pero si la transición es direccionada, no puede ir por dos caminos al mismo tiempo.
Y las transiciones, las bifurcaciones simultáneas, no son excluyentes, son totalmente independientes entre sí. ¿Qué comparten las condiciones de transición en ambos casos? Parte de las condiciones generales. Por ejemplo, que la activación del paso precedente se tiene que dar, ¿sí? O sea, para todas las condiciones. La finalización de los pasos precedentes también. Ahora, cada paso, perdón, ¿dónde va a estar la diferencia? Es o en alguna condición propia del proceso, por ejemplo, alguna característica del producto que se esté realizando o algo por el estilo, que la podemos ubicar en las condiciones propias del paso siguiente. Si el producto tiene una determinada condición, va por un lado, o si no, va por otro en las condiciones, en las transiciones de, ¿cómo es? Direccionadas. Vamos más rapidito. Y el otro es la confluencia. Las confluencias, yo no encontré bibliografía que la nombre así, les cuento que esto es un invento mío, pero a mí me resulta muy útil analizarlo de esta manera. Las confluencias dependen del tipo de transición de las cuales vienen los pasos precedentes. Si una confluencia es consecuencia de una bifurcación direccionada, con que se cumpla la finalización de uno de los pasos precedentes ya es suficiente porque solamente va a venir por uno. ¿Sí? Entonces, las condiciones de transición van a tener que controlar que finalice uno de los pasos precedentes. Cuando uno finalizó, o sea, está activado uno y ese finaliza, pues entonces tendremos ya dadas las condiciones de transición. En cambio, las más exigentes, a ver, son todas igualmente exigentes, pero la diferencia con la confluencia de dirección simultánea es que esa confluencia, esa transición en confluencia, tiene que verificar la activación y la finalización de todos los pasos precedentes. En el ejemplo que se ve en la pantalla del paso 8 y del 9. Esto, véanlo bien, porque ahora vamos a tratar de ver cómo se programa estas situaciones, la de las bifurcaciones simultáneas y la de las bifurcaciones direccionadas. En la clase anterior vimos solamente transiciones simples. Acá está escrito lo que yo les acabo de decir. Y bueno, el tema de las condiciones generales de secuencia y las condiciones de fin de secuencia no viene al caso como es analizarlas porque ya fueron analizadas. Bien, acá está el programa que le subí, que lo habíamos desarrollado. Yo lo voy a ir mejorando a esto para ver si encuentro algún error o como ejemplo, donde están a ver, permítanme acomodarlo un ratito para que se vea bien. Los conceptos generales, es decir, cuando vayan a programar una secuencia o funciones secuenciales, lo ideal es tener en un solo bit la condición de que todas las condiciones generales de secuencia se cumplan. Ahora, el concepto de condiciones generales de secuencia es que son condiciones que deben cumplirse y que de no cumplirse, la secuencia se para y tiene que ser reinicializada. No es que para y no sigue. Si para y no sigue, será una condición de paso donde pare y no siga. ¿Sí? Puede haber alguna condición
que sea general en el sentido de que si no se cumple la secuencia para, pero no es necesario reiniciarla, sino que no continúe, sino simplemente pare, espere, se puede dar. No está incluida en las condiciones generales de secuencia, sino que esa condición será una condición para todos los pasos, pero será condición de transición de todos los pasos. ¿Se entiende o no? Sí, se entiende, profe. ¿Hay alguno que no haya entendido? Bien. Después, en el examen no hay excusa. Miren que yo le pregunto ahora. Repito, la condición general de secuencia son condiciones que se deben cumplir para que se realice la secuencia. Si no se da alguna de esas condiciones generales de secuencia, la secuencia se para y debe ser reinicializada. Se resetean todas las activaciones de paso. Las condiciones de transición son aquellas condiciones que debe darse para que el paso se inicie. O sea, que las acciones de un paso se inicien. Y se me acaba de ocurrir alguna condición que nunca me topé con una de esas, pero puede pasar de que haya alguna condición que pueda confundirse con una condición general de secuencia, pero no lo es. Por ejemplo, alguna condición que diga, bueno, si no se cumple esto, la secuencia para, pero no se reinicia. Para, espera que se cumplen y sigue desde donde está. Pues esa condición la pueden meter como condición de transición en todas las transiciones. Simplemente. Eso es lo que le quise decir. Bien. También tengan en claro, aunque todavía esto no está completo, este programita general, de que la activación del paso, toda esta zona del programa, esta etapa del programa, donde se activan los pasos, fíjense que acá estamos en la activación de paso 1, activación de paso 2 y así sucesivamente. La vamos a llamar etapa de control de la secuencia o etapa de control de secuencia. Empieza con la activación del paso 1 y termina con la activación del bit de fin de secuencia. El resto, por ejemplo, la evaluación de las condiciones generales de secuencia serán parte del programa antes de la etapa de control de secuencia, serán parte del programa, pero no corresponden a la etapa de control, sino una especie de preparación del programa para esto. Y la otra etapa que acá no se completó porque es simplemente de ejemplo, es la etapa de mando de la secuencia. La etapa de mando de la secuencia puede estar en cualquier otro lugar del programa y es donde, según la activación de cada paso, se inicia o no se inicia la acción. Tengan en cuenta de que en la etapa de mando uno puede tener combinado las marcas de paso o de activación de cada paso para el inicio de cada acción, combinado con otros mandos, por ejemplo, con un mando manual, por ejemplo. Bueno, si está en manual, habrá un bit o habrá que será generado por una perilla o por alguna variable que surja de un panel de mando que me bloquee o que me enclave la activación o las salidas hacia los actuadores dado por los bits de paso. Y le dará bolilla a las actuaciones o a las órdenes del modo manual. Cuando pase a automático, puede haber más de un modo automático, por ejemplo, no sé, o más de 2 secuencias, qué sé yo. Cuando pase a automático, le permitirá o recibirá las órdenes de activación de las salidas de las marcas de paso de la secuencia. ¿Estamos hasta ahí?
Sí. Sí, profe. Sí. Bien. Vamos a ver ahora cómo hacemos para tener una bifurcación. Y vamos a utilizar este ejemplito que está acá al final, donde dice secuencias cíclicas en la filmina. Vamos a utilizar esto. Es decir, que vamos a tener un programa. No lo quiero hacer extenso porque, digamos, no vamos a terminar nunca. Vamos a tener paso 1. Inmediatamente después del paso 1 nos encontramos con una bifurcación. Vamos a tener paso 2, paso 3, uno atrás de otro. Como otro camino de la bifurcación, paso 4. Esto puede ser mucho más complejo si se quiere, toda esta parte. Y luego vamos a tener la confluencia. Vamos a analizar este caso simple. Y vamos a utilizar este mismo programa, nada más que yo lo voy a grabar. Funciones secuenciales 2, y una vez que le complete se lo subo al Drive. Primero, vamos a analizar chicos, alguien tiene el micrófono abierto y está generando mucho ruido. Ahí está, Jonathan era. Traten de tener el micrófono apagado y cuando van a hablar lo prenden así. Bueno, estoy bajando un poquito. Acá nosotros tenemos la activación del paso 1. La activación del paso 1 no hay ningún problema porque es el primero y si se dan las condiciones de paso 1 más las condiciones generales y no está en fin de secuencia, se pone la marca de paso 1. Vamos a analizar ahora, en primer lugar, una transición con bifurcación direccionada. Es decir, que los pasos o van por el lado del camino 2 y 3, o sea, por los pasos 2 y 3, o va por el camino dado por el paso 4. ¿Dónde está la diferencia? Acá, condición 2, después condición 3, no hay ninguna diferencia, ¿sí? Entonces, acá vamos a poner como título, después yo lo acomodo, le doy algo, vamos a poner con una letra más chica. Bueno, me da bolilla para editar, no sé por qué. Después vamos a poner acá, bifurcación direccionada. La condición 2 va a mirar si el paso 3 fue activado, que es esta condición que está acá, se da igual. La condición 2 y la condición 3, acá no tenemos más nada que agregar, porque no hay forma de ver los detalles de la condición, porque es un concepto genérico que estamos utilizando. Lo único que nosotros podemos aclarar acá es que la condición 2
es excluyente con la condición 4. O sea, si se da la condición 2, no se puede dar la condición 4. Lisa y llanamente. ¿Está? Ahora, donde tenemos que hacer un cambio es acá. El paso precedente al paso 4, ¿cuál es? En este ejemplo. El paso anterior al paso 4 es el paso 1. Por lo tanto, nosotros acá, en lugar de poner paso 3, M3, tenemos que poner M1. ¿Sí? Entonces, el paso 4, para que se active, tiene que estar activado M1 y darse la condición 4, de transición 4. Ahora, si se da esta condición, no se va a dar acá. Por lo tanto, la secuencia va a pasar del paso 1 al paso 4 y luego al 5, al 6. Bueno, acá no tiene 6 el ejemplo, pero hasta el fin de secuencia. ¿Se entiende ahí? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bien. Bien. O sea que acá va a estar la diferencia. ¿Y dónde más va a estar la diferencia? Si hay una transición, si hay una transición con bifurcación direccionada, para M5, para el paso 5, va a haber una confluencia, una transición en confluencia desde una transición direccionada. Por lo tanto, acá, en M5, ¿yo qué voy a tener? El tipo va a mirar si terminó el paso 4 o si terminó el paso 3. Para él, cualquiera de los dos que haya terminado, ya va a ser suficiente para poder activar M5. Por lo tanto, acá yo voy a tener que poner en paralelo, cuando es direccionado, M3, vamos a hacer así, es una cuestión de orden nada más que estoy poniendo, no hay... Ahora, el secreto, o no el secreto, el detalle que no lo podemos ver acá, va a estar en la condición 5. La condición 5 también va a tener que mirar que haya terminado o el paso 4 o el paso 3. Cualquiera de los dos que haya terminado, ¿sí?, más la activación de uno de los dos, va a poder activarse el paso 5. Y con esto, fíjense qué fácil, si uno tiene en claro los conceptos, que es pasar un programa o manejar el programa en las bifurcaciones. Las bifurcaciones en realidad en las máquinas de proceso cíclico o en los procesos de productos, procesos químicos o lo que sea, no son numerosas, son pocas, pero puede generar mucha confusión al momento de programar. Y acá, con esta claridad con esta claridad en la programación, con cambios muy, muy básicos,
nosotros tenemos ya hecha la bifurcación. Ahora, con lo único que tenemos que tener cuidado, trabajar bien en detalle, son con las condiciones de transición de cada uno de los pasos. Principalmente, en realidad con todos, pero principalmente donde se realiza la bifurcación y donde aparece la confluencia. Y con eso ya está. Así de sencillo. Acá tenemos una transición muy, muy simple. Es una transición bifurcada. Yo voy a grabar esto. Vamos al 1 y lo voy a grabar como 3. A este, y después cuando modifique. ¿Por qué? Porque ahora vamos a hacer una transición simultánea. No, perdón. Desde acá, vamos a cerrar este. Bien. Seguimos acá. En una transición simultánea ahora, ¿sí? El paso 2 tiene que activarse después del paso 1. Por lo tanto, acá tendrá que estar la marca de paso 1 y la condición 2 mirará la finalización de paso 1. Más las otras condiciones que se tienen que dar. Vamos al 4. El paso 4 también va a mirar la activación del paso 1. Esto no cambia nada acá. Donde sí va a cambiar es en la condición 4. ¿Por qué? Porque la condición 4 ahora ya no es excluyente con la condición 2. No les puedo mostrar nada porque no estoy frente a una aplicación en particular. Pero si lo estuviera, podríamos ver que las condiciones no son excluyentes entre sí, son independientes. Ahora, el paso 5 se va a activar después que se haya activado el paso 3 y el paso 4. Por lo tanto, esto que está acá, tenemos que cambiar la conexión. Se pone en serie con MD. Muy bien, Fiore, muy bien. Entonces ahora tenemos dadas las condiciones 5 y el paso 3 y el paso 4 tienen que haberse activado previamente. Ahora, en el detalle de la condición 5 va a estar la verificación de la finalización del paso 3 y del paso 4. ¿Se entiende? Y con esto nosotros ya tenemos armado la secuencia. Por lo tanto, no es mucho lo que les puedo mostrar porque no tengo los detalles de las condiciones, pero es en las condiciones donde está el secreto. Si tuviéramos más bifurcaciones o bifurcaciones dentro de bifurcaciones, el tratamiento es exactamente lo mismo. Lo que tienen que hacer es mirar con lupa el tipo de transición que tienen en cada caso, en cada parte del programa. Por eso es muy importante realizar este diagrama. Si yo tengo un programa con relativa complejidad, ¿qué voy a hacer? Voy a analizar esto.
¿qué tipo de transición yo tengo acá? Obviamente, en un programa con este nivel de complejidad, que en realidad hay que ver, no puedo decir si es de alta complejidad, de baja complejidad, porque no tengo un parámetro para esa clasificación, pero sí, evidentemente es más complejo que el anterior, porque en el anterior yo hice esto nada más y acá termina mi programa. Acá yo tengo una bifurcación direccionada, es decir, que después del paso 1 puede activarse el 2, el 4 o el 5. La situación es exactamente lo mismo que antes, nada más que se agrega el paso 7, perdón. Si sigue por el paso 2 y 3 o por el paso 4, esta situación es la misma, ¿sí?, que la que ya vimos, así que no vamos a analizarla. Si sigue por acá, después del paso 7, se trata el programa con una transición bifurcada, de la misma manera que analizamos en el caso anterior una bifurcación con transición simultánea. Por lo tanto, el paso 8 y el 9 verificarán que el paso 7 esté activado, las condiciones serán independientes entre sí, y el paso 10 tendrá que mirar o ver que el paso 8 y el paso 9 hayan sido activados y las condiciones 10 verificarán que el paso 8 y el paso 9 hayan terminado y más sus condiciones propias. Cuando tengamos esta confluencia proviene originalmente de la transición bifurcada, direccionada después del paso 1. Por lo tanto, esta confluencia, acá, tendrá que verificar que se haya activado el paso 6 y que se haya activado el paso 10 y las condiciones 11 verificarán que hayan terminado el paso 6 y que haya terminado el paso, me estoy equivocando, chicos, y nadie me corrigió. El paso acá, la confluencia va a verificar que se haya activado el paso 6 o el paso 10. ¿Por qué es una O? Porque viene el origen de esta confluencia, está acá, que es la transición direccionada, ¿sí? Acá es donde viene para acá o viene para acá. ¿Mm? Por lo tanto, verificará la activación del paso 6 o del paso 10. Y las condiciones 11 verificarán la finalización del paso 6 o del paso 10. ¿Por qué hago hincapié cuando digo y o digo o? Lo marco bien marcado porque esa es la diferencia que hay que tener en cuenta. Ahora, si esto fuese una transición acá, en lugar de ser direccionada, fuese simultánea, acá tendríamos una confluencia simultánea, acá en este caso, o sea que paso 5 va a verificar la activación del paso 3 y del paso 4, ahora sí es y la finalización, la condición 5, va a verificar la finalización del paso 3 y del paso 4. Seguimos por acá, vemos que pasa por acá, acá también tiene que venir y ahora sí, es como me equivoqué anteriormente, el paso 11 va a verificar la activación del paso 6 y del paso 10. ¿Sí? La condición 11 también va a verificar la finalización del paso 6 y del paso 10. Esperan un ratito, por favor, después les cuento porque estoy interrumpiendo la clase.
Medio me perdí, che. Se fue a buscar comida. Pero no era que era O en el paso 11, tipo Vos sabés que yo quedé dudando con paso lo mismo. 6 o paso 10. Quedé 2 pasos atrás. Lo que explicó al final era suponiendo que en el paso 1 había Ah, de transición simultánea. Ah, bueno. Fue suponiendo nomás lo último. Con razón. claro, veo que una linda mareada ahí. Yo también. Gracias, profe Juni. Y las dos barras representarían tipo el O No, las en dos el barras paso 8. representan el 1. Bien, chicos. De vuelta. ¿Se entendió? Sí, profe. Bien. Ya está. Bueno, les pido perdón por la interrupción de las clases. No voy a interrumpir más porque resulta que puse pancito al horno y en lugar de terminar de cocinarse antes de las 3:30 se me hizo tarde y bueno, tenía que sacar. Está espectacular. Bien. Eso engorda. ¿El pan engorda, decís vos? No. Sí. El que engorda es el que lo come. Pero bueno, ya estoy gordita ya, así que. Pan lacteado de estilo japonés. Y bueno, en la cuarentena uno aprende un montón de cosas. Bien, chicos. Este tema, lo que tienen que hacer ahora es hacer un ejercicio que yo les voy a tirar una presentación para que ustedes programen, pero no toda la máquina. Van a elegir una parte y van a programar esa parte. ¿Mm? El primer ejercicio que tienen que hacer de este tema es la máquina, esa muy sencilla que es ¿cómo es? La embolsadora de viruta, cuya presentación ya está subida al drive. ¿La ubican? ¿La vieron? Sí. Sí, profe. Bien. Así que yo quiero que todos intenten hacer el programa de eso. Acuérdense que yo no me acuerdo, creo que tiene 2 cilindros hidráulicos. Obviamente, cada cilindro tiene que tener una bomba. ¿Sí? A ver, no, perdón. Ese tiene una sola central hidráulica. No, una sola central hidráulica. Yo les voy a aceptar hacer simple el tema, pero les comento ya, cuando se programa con centrales hidráulicas así, como son bombas de desplazamiento positivo, tiene que activarse siempre más de una electroválvula. La pregunta del millón es la siguiente. ¿Saben lo que es una bomba de desplazamiento positivo? ¿No? Ya me imaginé. No. Bueno, ya les explico. Cuando el desplazamiento positivo es cuando se tiene digamos, a ver, ¿saben lo que es una bomba a paletas?
No. Es cuando no hay variación de volumen. Es cuando el empuje del fluido, en el empuje del fluido no hay posibilidades de variación de volumen. Por ejemplo, si yo tengo una bomba a pistón, ¿sí?, donde hay como un ciclo, como si fuera un motor de combustión interna, donde yo tomo líquido, o sea, permito que el pistón de la bomba chupe líquido, se cierra la admisión, se abre la salida y empujo. Eso es desplazamiento positivo. O sea, yo no tengo variación de volumen. Existen bombas con rotor de paletas. Bueno, ahora no me voy a poner a dibujar en el pizarrón, pero es un rotor excéntrico a la carcasa. Sí, lo voy a tener que dibujar, pero en un cachito. Bueno, está bastante mal dibujada. ¿La alcanzan a ver? Acá tengo un rotor y acá tiene como unas paletitas que se esconden dentro del rotor por efecto de un resorte. Como este rotor, toda esta parte es excéntrica a la voluta o a la envolvente de la bomba, estas paletas, en la medida que esa excentricidad les permita, salen y van rozando por la voluta. Toman líquido de esta parte. Acá está la entrada. Dibujé la salida. No importa si está arriba o abajo, esto es de desplazamiento positivo. Y en esta zona, ¿qué hace? Queda envuelta en un volumen fijo la cantidad de aceite o de fluido que está empujando, y acá tiene que salir sí o sí. Esto se denomina desplazamiento positivo. El otro, que van a entender más fácil, que ahora me estoy acordando, después lo buscan en YouTube y miran lo que es desplazamiento positivo para ir entendiendo. Cuando tengo... Como la bomba de agua de un auto. Tengo bomba de engranaje, ¿sí? Acá están todos los dientes de los engranajes, acá engranan, ¿sí? Y esto tiene ¿cómo es? Un juego muy chiquito, o sea, una tolerancia muy baja en las dimensiones del rotor. Obviamente, si estos son dos engranajes, esta gira en este sentido y esta gira en este otro. Entonces el fluido no tiene tiene dos caminos. O va por acá o va por acá. En realidad, como giran los dos simultáneamente porque están engranados, el circuito, acá hay una bifurcación simultánea del fluido. Viene por acá y viene por acá. Pero acá no hay, si yo obstruyo esto, ¿sí?, va a haber un incremento impresionante de presión en base a la potencia del motor que me está accionando la bomba. ¿Sí? Porque se incrementaría la presión hasta el torque máximo del motor. Esto es de desplazamiento positivo. ¿Entendieron más o menos lo que es el desplazamiento positivo? En cambio, una bomba centrífuga, si yo la tapo, sí, se incrementa un poquito la presión, pero no es mucho. No pasa nada porque la admisión, o sea, no hay un desplazamiento fijo de volumen,
solamente se hace por una fuerza centrífuga en el fluido y a mí me permite, ¿cómo es? Tapar la bomba centrífuga o un ventilador también es un elemento que no es de desplazamiento positivo porque yo tapo un ventilador y no me exige la bomba que haya un volumen fijo que tenga que desplazarse. Queda trancado ahí. Lo mismo pasa con las bombas centrífugas de agua y todo ese tipo de cosas. En el caso de bombas hidráulicas que son de desplazamiento positivo, tienen que ser de desplazamiento positivo porque la presión es muy alta. Cuando se acciona una electroválvula, funciona así. Mientras ninguna electroválvula está siendo accionada, la bomba sigue funcionando. Entonces ese volumen se descarga al tanque de reserva, ¿sí? O sea, es como que está bombeando aceite de balde, digamos, ¿sí? Para no arrancar y parar el motor cada rato, hay una electroválvula que normalmente es abierta, entonces el fluido cae en el tanque. Cuando yo necesito empujar un cilindro hidráulico en un sentido, acciono la electroválvula del cilindro, del lado que corresponde. Esa electroválvula, ¿qué hace? Abre el circuito para empujarlo hacia un sentido y me abre la descarga. Pero si no tiene presión, porque esta está cayendo al tanque, entonces esta válvula cierra y al cerrarse le da presión al circuito hidráulico de alimentación. Entonces, por cada electroválvula que se accione, o cuando se acciona una electroválvula, tapa y da presión a un caño que le da, ¿cómo es? Le da presión a la parte del cilindro que está siendo accionado. Yo les voy a aceptar que simplemente accionen una válvula, en ese ejemplito, o va para adelante o va para atrás. Una vez que llegó, hay que dejar de accionar la electroválvula. Entonces, yo tengo un cilindro en la posición atrás. Le doy tensión a la bobina, empuja. Cuando llega al final, tengo que quitarle tensión a esa bobina. Eso acuérdense siempre. No puedo dejar. Sí. Ahí cuando yo le quito tensión, la bobina queda en el lugar, queda adelantada, sería. Claro, pero ¿qué pasa? Para que retroceda, como en el ejemplo, ¿cómo lo pondría? Para que no retroceda, ¿Para qué retroceda? tenés que accionar la otra válvula, porque son... Por eso A ver, pones dos válvulas, claro. chicos, si... A ver, yo no soy experto ni en neumática ni en hidráulica, pero sí, digamos, conozco lo básico como para enseñar lo básico. Si después tenemos tiempo, vamos a ver automatización. En realidad, podemos ver, que no lo pensaba en esta cátedra, pero podemos incluir, no me molesta, algunos principios de neumática y de hidráulica, desde el punto de vista de lo que tienen que saber para poder comandar. No vamos a calcular cañerías, la presión, caudales, ni nada por el estilo, porque no es el objetivo de automatización ver ese tema. Pero sí podemos incluirlo como sistemas de mando, sistemas de mandos hidráulicos y neumáticos, porque son actuadores que se utilizan en automatización también. Con esa excusa podemos ver. Entonces ahí vamos a ver, yo me preparo una filmina, ya hay algunas cosas que tengo preparadas, una filmina de lo que es una electroválvula de 2-3 vías, 5-3 vías, un circuito hidráulico básico, desde el punto de vista del comando, de qué es lo que tienen que comandar. Si después quieren aprender neumática o hidráulica para calcular circuitos neumáticos o hidráulicos, tendrán que estudiar en el ámbito de otra materia, o por su cuenta, pues yo, digamos, primero escapa mi especialidad. Yo, para poder calcular eso, me tengo que poner a estudiar de vuelta, porque nunca lo hice. Si lo hice alguna vez, fue a modo de práctica nada más. Así que no soy yo la persona
indicada para enseñar esa parte, pero sí desde el punto de vista del mando podemos hacer algún trabajo al respecto. ¿Mm? ¿Están? Bueno, les comento que yo pensé que este tema de las bifurcaciones y de los cosas me iba a llevar las 2 horas. Entonces preparé todo esto para en 2 horas enseñarles lo que le enseñé en 1 hora. Así que vamos a ver. Y como no estaba preparado, voy a tener que buscar ahora. Me esperan un ratito. Les voy a mostrar un material que no le subí porque le quería explicar antes de subirlo. Y ya lo voy a dejar como material didáctico. Eh, ¿Me guardan un segundo, por favor? Profe, en el caso ese de la embolsadora de viruta había dicho que teníamos 2 electroválvulas por cilindro, ¿no? No, es una sola electroválvula con 2 bobinas. Bueno, pero son 2 señales, sería. Claro. Una de... Está bien, pero el concepto no es lo mismo. Está... Desde el punto de vista del mando, si vos tenés que darle tensión a una bobina para que avance y a otra para que retroceda, sea de la misma electroválvula o no, desde el punto de vista del mando te es indiferente. ¿Sí? Pero yo quiero que aprendan bien. A ver, chicos, yo les mostré, les voy a compartir mi pantalla. A ver si les mostré esto, porque me parece que sí, ya les mostré también. Este material que están viendo en las tablas de asignaciones, yo ya les mostré para subirles. ¿Me están escuchando? Sí, Sí, lo escuchamos, Sí, profe. sí, sí. ¿Ya lo vimos a esto o no? sí lo mostró, pero así muy por arriba, profe. O sea, lo mostró nomás. Sí, Dijo que lo iba a mandar y que esas cosas, pero Claro, bueno, a ver, vamos a hacer una cosa. Yo preparé una tabla de asignaciones más simple que esta para subírsela, pero les quería explicar, y eso es que lo que no me estaba acordando. Vamos a grabarla con otro nombre porque esto es de un trabajo.
Bien. A los efectos de poder empezar a hacer la ingeniería de una aplicación, yo me diseñé algo que quiero compartir con ustedes, que es una tabla de asignaciones, y es el equivalente a lo que nosotros vimos en el programa del logo, que es la asignación de entradas y salidas. No me acuerdo de esa tablita donde uno le pone nombres a cada entrada y a cada salida. ¿Se acuerdan que lo vimos en algún programa? Cuando uno está haciendo la ingeniería de un automatismo, en realidad de cualquier otra cosa, no está programando. Yo no empiezo a hacer un desarrollo y yo no tengo ni idea si lo voy a hacer con un logo. Bueno, a veces sí, de entrada uno ya tiene una idea de qué tamaño de PLC va a ser o de qué tipo, pero no tiene los detalles, no sabe si va a ser con 60 entradas, 80 entradas o con 20. No, o sea, son muchas incógnitas que se tienen que ir develando, y una de las herramientas que se utiliza para poder definir el equipamiento es este que les estoy mostrando. Inclusive antes de hacer el plano de la aplicación. Por ejemplo, vayamos a la tabla de asignaciones vayamos a la aplicación de la prensa de virutas. En el caso de la prensa de virutas, yo utilizo el Excel porque es más flexible y empiezo a ver, acá no se ve, vamos a achicar un poquito a ver si podemos, de la tabla de asignaciones de entrada. Esta tabla a mí me permite anotar, tener un documento donde voy anotando qué voy a ir conectando al PLC. Si el PLC tiene, digamos, un rol fundamental en la instalación, o por lo menos en esa parte. En el caso de la prensa de viruta, ¿sí? No importa el orden, el asunto es hacerlo completo. Yo podría empezar acá anotando, a ver, decir, che, ¿cómo va a funcionar esto? Bueno, en la parte de entrada, ¿qué información de campo yo voy a tener? Una de las cosas que yo puedo tener es la bomba hidráulica, por ejemplo. ¿Mm? Acá, bomba hidráulica. ¿Mm? De la bomba hidráulica, ¿qué yo puedo llegar a saber? Si es más, yo voy a hacer un mando completo. Podría decir que va a tener un guardamotor, el accionamiento, ¿sí? Interruptor guardamotor, ¿sí? Bueno, acá no hay sensores, un contacto normal abierto. ¿Mm? Un contacto auxiliar. Contacto auxiliar normal abierto del interruptor guardamotor de la bomba hidráulica. Cuando es 1, me va a decir que el interruptor cerrado. Normalmente, acá donde dice señal, pongo lo contrario a la posición normal. Si la posición normal es normal abierto, que está 0 en su posición normal, acá pongo que significa el 1. Bueno, este ya me oficia de protección. La otra cosa que yo puedo ver es que la bomba esté funcionando. Vamos a suponer que sea un arranque estrella triángulo, que sea un mando independiente.
o sea, que sea un mando independiente del automatismo, es decir, que yo no haga el estrella triángulo dentro del logo como hicimos nosotros, un programita relacionado con eso, sino que sea, a ver, una estrella de triángulo aparte, arrancar la bomba y poder empezar a trabajar. Pero yo necesito saber en el automatismo si está en marcha o no. Entonces, este ya me indica que la protección no está actuada, porque si es un guardamotor, con su contacto normal cerrado, ya me permite saber de que tiene tensión. La otra que yo puedo poner es el contacto auxiliar del contactor. Vamos a suponer que sea una estrella triángulo. Sería el contactor 3, ¿sí? O sea, o contactor de triángulo. De la bomba hidráulica o del sistema, que cuando está en 1 me dicen, a ver, motor en marcha o bomba en marcha. Voy a considerar bomba en marcha después que terminó el proceso de arranque estrella triángulo. Bien, ¿qué otra cosa? Yo no arranco ni paro la bomba con el automatismo. La otra puedo tener, por ejemplo, un selector, un contacto auxiliar acá. Normal abierto para, vamos a poner pulsador, no, perilla de 2 posiciones. Si está en 0 está en manual, si está en 1 está en automático. Después, y así sucesivamente. Pongo un ejemplo más porque si no vamos a estar haciendo todo el trabajo acá. Un sensor inductivo o sensor, sí, ponele, sensor magnético. Vamos a ponerle acá cilindro 1. Cilindro 1 vamos a suponer que sea el cargador. Si está en 1 es el cilindro, perdón, el pistón atrás. Ahora, para el mismo, pistón adelante, por ejemplo. Y a este le pongo un nombre, por ejemplo, a ver, haciendo analogía con la maquinita de estampar ficha, este será el detector 01 y este en realidad tiene que ser S, la letra que corresponde, es el 02, por ejemplo, ¿sí? O lo que sea, ¿sí? La perilla esta será S, o sea, la designación en el plano que va a tener el componente. S, no sé, S10, por ejemplo, que eso ya no sé. ¿Mm? Y así sucesivamente. Con esto, después podré ordenar y acá ya le doy las asignaciones en que, digamos, las asignaciones que va a tener en el PLC. Y
la otra cosa, para lo otro que yo utilizo, es en aplicaciones de cierto volumen, es para enumerar los cables. Entonces después, independientemente, bueno, es el objetivo de la planilla de carga, yo acá digo, bueno, acá me pongo PLC, bornera, tal, tablero, lo que sea, y voy poniendo el número de cable que va desde este a este, de este a este, de este a este, así sucesivamente. ¿Sí? Y algo que nunca llegué a utilizar son estas dos columnas, que generalmente las saco. Esto es para las entradas digitales. Y esto es otro para entradas analógicas. Lo mismo, o en una situación similar, no hace falta llenar todos los campos. Utilizo esta tabla para entonces acá anoto, por ejemplo, en el caso de una electroválvula, de lo que ustedes van a tener que hacer, y acá podré poner, por ejemplo, una designación. K10, se me ocurre ahora, no sé, relé de acoplamiento. Acá pondré K11. O hay veces que yo nomás le cambio el nombre, le pongo electroválvula 10A. Bobina de avance. Y el equipo, qué sé yo, cilindro posicionador. O el que sea. Acá si yo le doy señal 1 a la salida del PLC, ¿qué acción voy a realizar? ¿Sí? Que es posicionar o avanzar cilindro posicionador, qué sé yo. Algo tiene que ser cortito para... Y así sucesivamente con cada salida, ¿sí? El relé de acoplamiento es un relé que se pone entre el PLC y la electroválvula, ¿para qué? Para amplificar la señal. Es una amplificación binaria. El PLC le da una señal de 24 voltios con un máximo de 0,5 amperes y la bobina puede ser una bobina de 220 voltios, entonces el relé o un contactor de acoplamiento también puede ser, cierra los contactos y me activa la bobina. Esa es la función del relé de acoplamiento. Bueno, y así van haciendo con todos. Cuando uno termina, más o menos agrupa, o yo termino con toda la tabla de asignaciones, agrupo las asignaciones en función de los módulos de entrada y salida que tengo. Asigno reservas también. Si un PLC tiene que tener reservas de entrada y salidas para cualquier ampliación o modificación que se pueda hacer a posteriori. Y con eso yo ya tengo, digamos, la documentación previa para inclusive hacer los planos. Una vez que yo tenga esto, hago los planos para darle al electricista que haga los tableros y al electricista que va a hacer la instalación, y etcétera, etcétera. ¿Estamos? Esta tabla yo les voy a subir al Drive, ni bien termine la clase, porque ya me olvidé de subirla el otro día, y quiero que la usen en el ejercicio, en todos los ejercicios, ¿sí? Hagan su tabla de asignaciones y el programa. Bien, veamos una presentación
de una máquina, a ver, que esto inclusive la pueden hacer con la ayuda de alguno de sus compañeros. A ver, ¿dónde está? Acá está Matías. Matías es candidato a ayudante de cátedra. Yo le voy a mostrar una presentación y si la pueden hacer con el Factory.io, lo hacen con el Factory.io porque o pueden hacer las partes que yo les pido una equivalencia, ¿sí? Me aguardan un cachito, busco la aplicación, que la voy a encontrar rápido porque sé dónde está. Bueno, esto que van a ver ahora, en realidad es una locura que hice alguna vez, no sé por qué me tomé semejante laburo para hacerlo. Era porque no tenía laboratorio, no tenía PLC, no tenía nada en la facultad y tenía que hacer esto. Esto yo le voy a subir completo para que lo miren, ¿sí? Es una paletizadora de cajas. Profe, no está Sí. compartiendo nada. ¿Cómo? Que no está compartiendo nada, no sé si ya... Sí, no estoy compartiendo nada porque estoy despistado. Espera un cachito, les comparto la pantalla. Si no le comparto la pantalla, no van a ver nada. Share your screen. Ahí está. Ahora sí. Esta es una paletizadora. Ustedes aprietan. Yo les voy a subir completo los archivos. Hay un archivo que les muestra el funcionamiento completo. Inician acá. A ver, no sé por qué. Empieza a funcionar la paletizadora. Baja la cama. Empiezan a entrar las cajas. A ver, le dejo mirar un ratito. Carga las cajas en la cama y hay un elemento que a veces se hace desde arriba, a veces desde abajo en este tipo de máquinas. Vamos a ver una cama y media, vamos a ver, porque si no esto tarda bastante. Fíjense que este cilindro tiene varios sensores acá. Pone una cama y ahora tengan un poquito de paciencia. Van a ver la segunda cama que va cruzado. Este tipo de máquinas era de uso frecuente en la industria de la bebida, con los cajones y todo ese tipo de cosas. Para hacer los pallets de los cajones de cerveza, de gaseosa, de vino, de lo que sea. Ahora, o si no, de bolsas también. En la industria harinera también era este tipo, no le digo exactamente igual, pero el tipo de máquinas con esta concepción se hacía. Ahora ya no se usa más. Lo que se usa ahora es un robot de 6 ejes con el cabezal adaptado y agarran y va posicionando cada caja o cada lo que sea arriba del pallet y arman el pallet 1 o 2 robots y ya está. Ya con los avances tecnológicos que hay ya no se recurre a este tipo de máquinas que
son de construcción muy, muy específica para cada situación. Imagínense que esto tiene que estar adaptado para un tamaño de caja, un tipo de pallet, todo muy, muy rígido, ¿no? ¿Mm? Bueno, y así va armando los cuatro o 5 camas, y después lo que hace es la cama, el soporte de la cama, a ver que está acá, sube y el pallet se retira. Una vez que se retiró, entra otro pallet vacío y vuelve a repetirse el proceso. ¿Mm? ¿Qué es lo que yo tengo preparado? Tengo preparado partes. Van a ver cuando reciban el socotroco de Filminas, hay una parte que ya ni me acuerdo cómo era. Una es solamente la entrada de cajas, otra era el posicionamiento, otra era no sé qué cosa. Sí, entonces vamos a tratar de hacer un programita de utilizar esto como un programa. Ahora, si alguno me dice, no, no vamos a hacer exactamente así, vamos a usar el Factory.io y vamos a hacer algo equivalente, yo les acepto igual. Es más, con más gusto todavía lo aceptaría. ¿Sí? Profe, tengo un ejemplo para mostrarle. Dale, ¿tenés en tu computadora y querés compartir la pantalla? Sí. Bueno, espera, dejo de compartir eso y ya te doy acceso. Espera, deja terminar esto, así ven completo, ya que estamos. Y sobre el uso del Factory lo consultan a Matías. No me consulten a mí porque en realidad el culpable de la existencia del Factory en la cátedra no soy yo, es Matías. Así que Matías, te mandé al frente. ¿Escuchaste? Sí, sí, escuché. No, pero está bien, es un lindo aporte porque realmente es una cosa interesante. Yo no puedo estar al tanto de todas las herramientas que aparecen y está bueno que alguien que haya investigado y que haya encontrado algo lo comparta. ¿Mm? Bueno, creo que esta es la última cama. Si es la última cama, vemos hasta el final. A ver. Profe, Sí, ¿qué había hecho esta animación usted? miren, ahí se va el pallet lleno, ya te digo. ¿Sí? Y se muestra el accionar de los pistones abajo y todo. ¿Ustedes saben con qué está hecho esto? Ustedes ni se imaginan. Programa muy sofisticado, difícil de conseguir. Es PowerPoint, chicos. Uy, pero terrible de laburo entonces. Y mire, normalmente para hacer estas cosas agarro cuando estoy de balde a eso de las 11, 12 de la noche, ¿viste? Donde ya cené y hace calor, ¿viste? Esto lo hago en las vacaciones, y ya va por la tercera lata de cerveza, ¿viste? Donde ya... Y entonces me pongo a hacer estas cosas. No queda otra vez. Bien, vamos, dejo de compartir la pantalla y Matías, compartir la tuya. Ahí está. Mati. ¿Se ve ahí o no? ¿Mi pantalla? Sí, ahí está. Sí. Bueno, Hola, muy bueno, buenas a este todos. es el ejemplo que está en el Factory. Es una escena, está armada. Hay que hacer el programa para que funcione. Le muestro el funcionamiento.
Ese sería el ejemplo. Bueno, cualquier similitud con lo que yo hice es mera coincidencia. Bien, a ver, cortaste la... Dejaste de compartir la pantalla, Mati, ¿no? Sí, Bien. Fíjense que el concepto, la concepción de eso no es muy diferente a la que está hecho acá con PowerPoint. Lo lindo que con el Factory ustedes pueden, digamos, incorporar, digamos, la simulación de un PLC o del logo, de algunas otras cositas que por ahí Matías le va a enseñar. ¿Sí? El que quiera hacer algo con esto, lo hace. No es obligación, pero sí sería muy bueno que hagan una pequeña práctica con el Factory. Sería muy, muy lindo. Y lo que podríamos hacer, yo acá tengo un módulo didáctico del logo. Lo que podríamos hacer es conectar el logo a mi computadora. Le doy a Matías el mando desde la suya, que él cargue el programa y lo haga funcionar al Factory con el logo. Podríamos probar esto, Mati, ¿eh? sí, profe, no hay problema. Total, te doy por, ¿cómo es? Y por la aplicación esta que utilizamos el otro día, ¿cómo es? El TeamViewer. El TeamViewer. Sí, entonces lo haces como si vos tuvieras ¿cómo es? El logo en tu computadora, conectado a tu computadora. O como que vos estuvieras conmigo acá. Sí, si yo le paso el programa, usted lo carga en su computadora y lo maneja. Usted muestra cómo... No quiero. Te explico por qué. Porque si no me voy a tener que poner a ver todos los detalles del Factory, qué sé yo. Y estoy con otra cosa bastante más grosa. ¿Sí? Perfecto. Estoy con... lo estoy estudiando, les cuento, porque le estoy estudiando al Cinema 4D. Estoy estudiando el Cinema 4D, estoy desarrollando un Reaper para una aplicación en particular, pero a ver, ¿saben lo que es un gripper? Una manito. Les muestro, a ver. Espera un cachito, vamos a sacar esto de acá. Aguarden un segundo, por favor, a ver si aparece rápido. Y en realidad el que más me gusta Profe, sí, ¿cómo se llama la aplicación? ¿Factory AG o cómo? Factory O. Ah, está. Gracias.
Bueno, es este que estoy queriendo probar, pero no es exactamente igual. Estoy queriendo imprimirlo con la impresora 3D, ¿cómo es? Con material flexible. O sea, y es para una aplicación real, que estoy jodiendo con. Entonces por eso no me quiero meter. Pero fíjense la cantidad de cosas que existen. En realidad este es el modelo más. ¿Qué material es ese, profe, el flexible? ¿Cómo? El Disculpa. material flexible. Sí, no, es con el flexible, o sea, hay un plástico que tiene, espera un cachito, le quito la pantalla. Hay un material que es un plástico flexible. Tiene cierto grado de flexibilidad y quiero ver a ver hasta qué punto puedo utilizarlo para esto. Porque es para agarrar botellas y cosas así, de un robotito. Bueno, por eso. Y viste, no puedo estar en toda. Encima tengo que preparar un montón de clases porque ya toda la buena parte del material que yo ya tenía preparado para automatización, ya lo estoy utilizando. Porque todo el resto de las tareas, a partir de acá, eran aplicaciones que yo utilizaba en la facultad con el laboratorio. Al no tener el laboratorio tengo que seguir preparando material y como la no asistencia a aulas me parece que se extiende hasta, no sé si este año vamos a poder ir al laboratorio o a la facultad. Hasta que no aparezca una vacuna para el bicho este, me parece que no va. Pero no, un cachito, que problemas domésticos. No vamos a tener posibilidad de ir al laboratorio. Vemos a ver cómo vamos a resolver este tema. Así que bueno. Chicos, el próximo tema que yo quiero ver con ustedes se trata de variables analógicas. Es decir, tenemos que avanzar con el tema de variables analógicas. La verdad, hice un mal cálculo de tiempo. Yo tenía planificado terminar en este momento todo lo que sea la parte de, digamos, funciones secuenciales. Es decir, fue mucho más fácil. Lo que pasa es que es increíble cómo facilita el tema ¿cómo es? Esto que es muy potente. Yo ahora les subo los programitas, así que vamos a terminar la clase antes. Y mañana yo necesito empezar y terminar variables, o sea, empezar a variables. Yo empiezo ahora y en 20 minutos que nos queda, no vamos a adelantar mucho, pero sí les puedo comentar mientras tanto. Entonces, bueno, para no hacer algo muy cortado, les comento nada más. Tema de variables analógicas pasa por contar, o les doy un adelanto, pasa por contar con una variable, a diferencia de las que estuvimos viendo hasta ahora, que son variables digitales. Las variables digitales, acuérdense que nos puede dar, según la cantidad de bits que tenga esa variable, si es de un solo bit, puede tener solamente dos valores. Si tiene más de un bit, nos puede dar un valor numérico que es 2 elevado a la cantidad de dígitos que tenga, menos 1, de 0 hasta ese valor nos puede dar. Por ejemplo, si son 2 bits, 2 elevado al cuadrado nos puede dar 4 valores. El máximo va a ser 4 menos 1. ¿Por qué? Porque siempre se empieza a contar desde 0. 0, 1, 2 y 3. Eso es con 2 bits. Con 3 bits es 2 elevado al cubo, 2 por 2, 4 por 2, 8, nos puede dar
hasta 8 valores, es decir, de 0 a 7. Pero todos los valores son discretos, en el sentido de que nos da el valor 1, el valor 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 o 7, y no hay valores intermedios. Entonces se recurre para cuando uno tiene que manejar un rango de valores, es decir, tener un valor de una variable desde un mínimo a un máximo, dentro del PLC ¿a qué se recurre? A tener variables en un esquema de datos de muchos bits. Por ejemplo, de 8 bits llegamos hasta 255, o sea, 256 valores. 16 bits llega hasta 64.000 o 65.000 y moneda, no me estoy acordando exactamente el número, pero si yo quiero con signo, se parte por la mitad. En realidad, los positivos tienen un número más que los negativos. Es 32.000 y pico. Ahora, si uno tiene un número más grande, tiene que recurrir ¿a qué? A palabra doble, es decir, 32 bits, y en algunos casos, eso programación de PLC se maneja bien eso, se va a 64 bits. Con eso uno ya tiene números astronómicos, inclusive hasta el formato de coma flotante. Eso corresponde a una norma de la IEEE. Pero hay señales, digamos, que vienen de campo, fundamentalmente si uno quiere medir una temperatura o si uno quiere medir una presión o un peso o distintos tipos de señales que pueden ser analógicas. ¿Qué quiere decir? Que al ser analógicas hay algo que varía en forma continua desde un valor mínimo a un valor máximo. No tiene números discretos, o sea, no tiene saltos discretos como tiene un número representado con número binario. Aunque nosotros lo leamos en formato digital, que es lo que entendemos. Porque, por ejemplo, si está en formato digital, siempre va a haber un salto entre un bit, cambia un bit y bueno, es un salto, quieras o no es un salto. En cambio, las variables analógicas se manejan desde un rango. ¿Qué señales se manejan? Normalmente, bueno, se pueden manejar varias, ¿sí? Pero les cuento lo estándar. Lo estándar, lo más utilizado, son valores de variación de tensión entre 0 y 10 voltios. Es decir, de alguna forma, cuando se mide, por ejemplo, una temperatura, hay un artilugio, que después vamos a ver de qué se trata, que me transforma un rango de temperatura, vamos a suponer de 0 a 50 grados en un valor de 0 a 10 voltios. Si cuando tengo 0 tensión, tengo 0 grados, y cuando tengo 10 voltios, tengo 50 grados. Lo que también a veces se utilizaba era una variación de más menos 10 voltios. O sea, el rango inferior de lo que se está midiendo es de menos 10 voltios, es decir, cambia el sentido. Es decir, si yo tengo dos terminales, como tengo acá, un rojo y un negro, cuando acá tengo positivo y negativo, tendré valores positivos de tensión y después cambia la tensión para los valores negativos. También se utilizaba, yo nunca lo utilicé. Los equipos que normalmente conozco trabajan entre 0 y 10 voltios. Un PLC, por ejemplo, de los que nosotros tenemos en la facultad, trabajan entre 0 y 10 voltios, la variable analógica. Y lo otro es variables en corriente. La variable en corriente se trabaja mucho de 0 a 24 miliamperes, perdón, de 0 a 20 miliamperes o de 4 a 20 miliamperes. El valor 4 a 20 miliamperes
indica que 4 es el valor mínimo y 20 miliamperes es el valor máximo del rango que se está transmitiendo. Ahora, ¿por qué 4 y no 0 miliamperes? Porque por debajo de 4, teniendo 4 el valor mínimo, a mí me indica de que el sensor está trabajando. En cambio, si yo tengo, por ejemplo, 0 miliamperes, yo no sé si está en el valor mínimo o se cortó el cable. Con la tensión pasa lo mismo. La tensión, y ese es uno de los problemas que se tiene con la tensión, es que, bueno, yo tengo 0 voltios, no sé si estoy en el valor mínimo, o no tengo tensión por un problema técnico. En el caso de la corriente, existe una norma donde el emisor de la corriente varía la tensión de salida para que circule el amperaje o el miliamperaje que indica la medición de su valor. Hay una norma para el cual la impedancia o la resistencia de entrada del elemento que recibe esa señal de 4 a 20 miliamperes es un valor determinado. Todo eso, esos detalles lo vamos a ver en adelante. ¿Está? Entonces, no puede haber cualquier valor. Nosotros, por ejemplo, y ese valor es importante porque, por ejemplo, cuando uno tiene un receptor de señales analógicas de 0 a 10 voltios, pero tiene el emisor de 4 a 20 miliamperes, le pone una resistencia en paralelo y esa resistencia tiene que ser de 500 ohmios, les cuento, para que dé el valor exacto proporcional, o sea, 20 miliamperes sea 10 voltios, ¿sí? Y así proporcionalmente, cuando yo no tengo posibilidad de leer corriente sin tensión. Esos dos tipos de señal. Entonces, lo que vamos a ver de aquí en adelante son qué es un transductor, transductor analógico digital, un transductor, bueno, todos los detalles que sea para manejar variables analógicas. Por otro lado, no sé si después, sí, va a tener que ser después, vamos a ver con el logo cómo se maneja las variables analógicas que permite manejar el logo. Si ustedes ven en el programita del logo, hay una partecita que son todo de variables analógicas. Vamos a ver eso y después lo que nos queda es el manejo de variables propiamente dicho, que lamentablemente con el logo no tengo mucha herramienta con qué mostrarles. ¿Por qué? Porque, o por lo menos les voy a mostrar desde el TIA Portal lo que son los distintos tipos de variables, o les voy a mandar un link para que miren un video hay un video muy muy interesante que explican bien los tipos de variables que se utiliza con los PLC en general. Da como ejemplo el PLC de Siemens, pero es válido para cualquier PLC. O sea, variable tipo binaria, tipo byte, palabra doble, entero, doble entero, texto, fecha, array. Hay tantos tipos de variables, honestamente, yo cada vez que tengo que ocupar alguno de los que no estoy acostumbrado, que son 2 o 3 nada más, tengo que ponerme a estudiar para ver cómo lo utilizo. Y eso, bueno, es así. Así que bueno, chicos. Miren el material que les subí. Y otra cosa, ya que están todos acá, están todos los que siempre están nomás. Mándenme el presente por WhatsApp. Y lo que les ofrecí, no se olviden, que si hay gente que quiere hacer consultas o quiere ver un tema de los ya vistos fuera del horario de clase, quiere reparar algún tema, me preguntan, armamos una clase paralela a esta, o sea, una clase fuera de estos horarios, por ejemplo,
no sé, un miércoles a las 6 de la tarde, un lunes, lo que sea, cuando quieran, cuando se pueda o cuando me proponen, y vemos el tema, bueno, si son 3, 4, 5, 2, lo que sea, o si por ahí alguno no tiene compañero con quien romper mi guinda, con quien pedirme la clase extra, bueno, será personalizado el tema. Cuenten con eso, yo les ofrezco, estoy disponible, lo que yo quiero es que aprendan, ¿sí? Y si tengo que ir por este camino, voy por este, y si tengo que agregar otro camino, lo agregaremos. Dadas las circunstancias, me está faltando justamente la herramienta más fuerte que tenía para dar esta materia, que es la práctica de laboratorio. Júntense, creo que esta chica, a ver, una de las que me pidió eso, que fue la donde se me ocurrió ofrecerles, fue, a ver si está o no está, que me estoy acordando el nombre. Bueno, son 3 chicas nada. Acá está Fiorella y ¿qué otra chica? ¿No hay ninguna otra chica? Miriam, ¿no será? Miriam, ¿no será? ¿Melina puede ser? Puede ser también, sí. Melina creo que era. Melina Ramírez y otra chica. Ella es. Como me hizo, no sé por qué tiene problema para estar en cátedra y en clase y me pidió a ver algunas consultas o cosas así. Así que cuenten con eso, yo no tengo ningún problema, nos juntamos y si por ahí quieren ver algún otro tema que yo sepa y les pueda ayudar, me lo piden. Chicos, nos vemos el viernes, mañana, a la misma hora por este mismo canal. No se olviden de mandar el presente, porque yo tengo que informar la asistencia. Bueno.